la obra historiográfica de estos franciscanos del siglo XVI, fue concebida como parte de su papel de fundadores de la Iglesia de Nueva España. Son fundadores de la Iglesia, ¿no? Para ellos es importantísimo. Y no como meras elucubraciones o delirios intelectuales, sino no es así como divertimentos. Es parte de esa labor. Es por ello que en toda su producción hay un marcado interés por ser instrumentos útiles en las tareas misionales y evangelizadoras de la orden. No son monumentos a sus glorias personales, son parte de un programa más amplio, colectivo, de orden. Ya lo he mencionado, pero hay que reiterarlo. Entonces, el primer interés es ser memoria de los tiempos. Esas son las funciones fundamentales de la historia. Es ampliar nuestra capacidad de memoria, la memoria crítica, ya desde el mismísimo Heródoto que yo escribo para que no se olviden las glorias de los bárbaros y de los griegos, hasta el último de los últimos, hay esa intención. Y por supuesto la del autor también, que quede en la memoria del autor, no más de lo que cuenta. ¿Sí? Entonces ahí está esa expresión. Lo dice, por ejemplo, Sahagún muy claro. Pues porque los ministros del Evangelio que sucederán a los que primero vinieron en la cultura de esta nueva viña del Señor, no tengan ocasión de quejarse de los primeros por no haber dejado obscuras las cosas de estos naturales de esta Nueva España. Yo, Fray Bernardino de Sahagún, escribí 12 libros de las cosas divinas, o por mejor decir idolátricas y humanas y naturales de esta Nueva España. Y se reitera en muchísimos lados, es memoria de los tiempos. Y también como elemento fundamental de ayuda espiritual. La famosísima metáfora, repetida hasta la saciedad, que es la mejor que hay de Sahagún, que así como el médico no puede curar al enfermo si no conoce las medicinas, si no conoce las enfermedades, así el evangelizador, el predicador, que médico es de las almas, pues no las puede sanar si no conoce las enfermedades y las medicinas contrarias. Y las enfermedades es la idolatría. ¿Y cómo hay que conocerla? Pues a profundidad. Entonces él va a hacer esa obra para que se pueda mejor conocer el delito y predicar contra él. Entonces lo dice una y otra vez. Pero en el libro primero, cuando habla de esta metáfora del médico, así como el médico que es el médico de los cuerpos, el sacerdote como médico de las almas debe conocer eso. Entonces, bueno, pues así como los médicos tienen su vademecum, pues yo les tengo aquí su vademecum. Tengo un librote gordote donde ustedes pueden indagar toda una serie de cosas, ¿no? Entonces tienen esa intencionalidad. Tiene, por supuesto, la intencionalidad también de servir de tesoros, de un inmenso vocabulario, ¿sí? El famoso Calepino, de Ambrosio Calepino, que hizo su famoso vocabulario tomando las sentencias, con un diccionario con ejemplos, tomando las sentencias de los autores clásicos. Dice Sahagún, pero aquí no hay textos, ¿verdad? Entonces tengo que hacer los textos. Entonces él hizo los textos para hacer su vocabulario. El vocabulario no sabemos si lo hizo o no, o se murió antes, pero ahí está el vocabulario, ahí está el material para hacer ese vocabulario. Por eso el interés de la lengua. Todos estos eran nahuatlatos, pero Sahagún lo llevó al extremo. Olmos y Motolinia traducían. Sahagún recopiló en náhuatl y tradujo. O sea, fue todavía más allá. Fue el que llevó más lejos el método, pero un método que ya se practicaba antes. Más que él lo perfeccionó y lo llevó a su extremo, ¿sí? Entonces sirve para eso, sirve para que la gente aprenda náhuatl. Cuando hace la segunda versión de La Conquista, en 1585, la hace bilingüe, náhuatl-castellano, como libro de texto. Dice, para que aprendan los nuevos religiosos a la lengua náhuatl, yo hago este librito para que aprendan. Un librito así como la versión castellana, la versión náhuatl, para que con notas gramaticales, para que la estudien. Es un librito de texto. Entonces, es muy bonito cómo lo está planteando. También tienen una utilidad práctica. Cuando habla de los huehuetlatoli, en uno que habla de los consejos que daban los padres a sus hijos, dice, bueno, esto es más útil que los sermones que vienen de España. Más valdría a los religiosos aprender estas expresiones para sus sermones que lo que viene en los sermonarios europeos, porque eso es al estilo de los indios y es lo que ellos entienden. Entonces, apréndale. Y de ahí la otra gran beta de la obra de Sahagún es la obra doctrinal,
toda una serie de textos elaborados en lengua náhuatl para uso de los religiosos, pero tomando ejemplos, formas de expresión, vocabulario de lo que recopiló en la otra obra. Entonces están ahí paliadas, están ahí unidas. Entonces es una obra muy completa y una obra autorreferida, que es lo más impresionante que tiene. También sirve para ayuda material. Un asunto que tienen que tratar los religiosos son los matrimonios. La poligamia entre los grupos de poder indígena era muy grande y eso no se podía permitir. O sea, los religiosos los que tenían que indagar cuál era la esposa legítima al derecho español y al derecho indígena. Los tenían que conocer. Entonces es una utilidad practiquísima, porque más ahí van derechos de sucesión, de gobierno, de posesiones, de herencias, quién tiene derecho o no a estudiar en el convento, etc. Todas esas cosas son importantísimas. Los frailes eran los abocados a resolverlas. Conocer las reglas del matrimonio y el sistema de parentesco era un asunto practiquísimo, muy importante. Los abocados a conocer eso. Y así, diferentes cosas. Posesión de la tierra, también se les llama para que ellos expliquen cuál es el sistema de posesión de la tierra. Entonces, infinidad de cosas que son muy prácticas. Y en términos generales lo dice muy bien Sahagún, por ejemplo, aprovechará mucho toda esta obra para conocer el quilate de esta gente mexicana, el cual aún no se ha conocido, para conocer la calidad de estas personas. No se ha conocido porque fueron destruidos por la conquista y las pestes. Pero a través de esta obra se va a poder conocer lo que tiene de bueno el quilate, lo que tiene de calidad su vida, lo que tiene de recomendable, lo que tiene de aplaudible la vida indígena. Entonces también tiene esa otra parte, ¿no? Tiene todas esas cuestiones muy interesantes. Ya me han mencionado, por ejemplo, la educación, ¿no? Entonces todo este tipo de cosas, incluso como ejemplos, ¿sí? Incluso la forma de sucesión, Sahagún y Motolinia en cierto momento critican, no de manera directa, pero sí de trasmano, el sistema sucesorio de la corona española. Porque dicen, como aquí los indígenas no heredaban el puesto, sino se escogía quién era el mejor de ellos, eso es mejor que hereden padres a hijos. Pero la corona española sí hereda. Están criticando la misma corona, no directamente. Sino que, yo no lo dije, ¿no? Por ahí aparece, ¿no? Pero se dan esos lujos. Claro, no lo mandaban al rey, ¿verdad? Pero de todas maneras se daban ciertos lujos, ¿no? Se permitían ciertas cosas. Entonces es muy interesante cómo lo están planteando. Por otra parte, esta dimensión sobrenatural de la sociedad indígena puede ser entendida como un pasado que no dejaba de ser pasado en cierta forma. ¿Por qué? Porque la religión, lo que conocemos como el conjunto de la religión indígena, es algo que estaba, como mencioné al principio, imbricado en todos los aspectos de la sociedad, en todos los aspectos. Cosas que para nosotros no tendrían ninguna razón de ser, de vincularse con los sagrados, para ellos lo era. Barrer la casa era un rito, bañarse era un rito. El paisaje mismo estaba poblado de entidades sagradas. Los cerros no eran cosas, eran las casas de los tlaloques, de los ayudantes de Tlaloc, donde se resguardaba el agua y el maíz, donde se redistribuía los bienes terrenales entre los humanos. Bueno, el hecho de que todavía hoy en día existan graniceros que van al Popocatépetl a repartir la buena cosecha del agua, pues no es casualidad. Una cosa que, así que, como dice la expresión clásica, se hunde en la noche de los tiempos. Eso, pues, por lo menos de tiempos teotihuacanos se hacía eso, si no es que desde antes. ¿Sí? La realidad misma, todo estaba lleno de eso, las expresiones, la comida, todo eso. Entonces, pues no era posible, como imaginaban los franciscanos, pues simplemente les quito los templos y ya los catequizo y estoy al pendiente y ya se van a volver cristianos, o van a olvidar lo malo y se volverán buenos. No era tan fácil, pero ellos no lo sabían, ¿no? Decir que la antropología social y el trabajo social todavía no existía, ¿verdad? Y la licenciatura en política social tampoco existía, entonces no sabían eso. Entonces van a encontrar que hay una pervivencia, hay una continuidad de una serie de costumbres que ellos van a encontrar como negativas. O sea, la continuidad de lo que ellos conciben como idolatría. ¿Sí? Entonces lo van a
lo van a ver como algo muy fuerte. Sagún es el más escandaloso al respecto. También es el que vivió más. Es el que se cafeteó a todos, los primeros. Todos se murieron y él quedó viviendo, entonces pues seguramente, y es el que más sabía, entonces seguramente veía cosas que los demás, ay reverendo padre, pues no es para tanto, ¿no? Y el otro, no, esa es idolatría manifiesto porque es un ignorante y no sabes nada de eso. Yo me imagino hasta un regañón, no me lo imagino bondadoso, me lo imagino así, con un carácter muy duro, dedicarle 40 años a un trabajo, pues no cualquiera, ¿sí? Y más ni pilones le daban, ni vales de despensa, ni nada, ¿no? Era realmente amor a la misión, ¿sí? Él lo ve así y señala eso. Los que crean que sus únicos pecados son la borrachera y la sensualidad, porque es otra cosa de los indios, son muy sensuales, según para un franciscano, pues yo por si eran muy sensuales, y dice, no, hay pecados de idolatría, pero están solapados, están ocultos. Y nosotros, por ignorantes, algunos no saben bien la lengua, otros no han estudiado, pues no nos damos cuenta. Entonces tenemos que combatirla, sobre todo hacia el final de su vida se volvió como más recalcitrante. Es muy interesante porque cuando él se pone más necio, digamos, más exacerbado, es en 1585, ya cuando está muy viejito. Pero en la misma época, Fray Diego Durán Dominico dice lo mismo que él. Dice lo mismo. Estos siguen con las mismas creencias de antes, nos están viendo la cara, ¿sí? Y otros lo mencionan. Un poquito después, en 1596, hay Ponce de León, en la zona del Valle de Toluca, dice lo mismo, estos cuates siguen creyendo lo mismo. Y él era descendiente de indios, Ponce de León, era descendiente de caciques de Tlaxcala. Estos siguen creyendo las mismas cosas, ¿eh? Claro, no era lo mismo, pero ellos lo veían como una continuidad. Entonces, lo dice muy bien Sagún. Los pecados de la idolatría y ritos idolátricos y supersticiones idolátricas y agüeros y abusiones, ceremonias idolátricas no son aún perdidos del todo. Esto lo escribe en 77, en medio de una peste. Esto está terrible y van a seguir con eso. Incluso Sagún ya al final dice, bueno, la evangelización estuvo mal hecha. Se va a ese extremo. En 85, la evangelización en el preámbulo del Tercer Concilio Provincial Mexicano. ¿Sí? La evangelización está mal hecha. Nos faltó la sabiduría serpentina. ¿Sí? Está mal hecha, hay errores. Los indios aceptaron a Jesús, pero como otro de sus dioses. Lo incorporaron. Entonces les preguntan, ¿creen en Dios? En Jesús dicen sí, pero porque creen en todos los demás. ¿Sí? Entonces nos han engañado, ¿sí? Entonces, dice, eso es grave, ¿no? Si antes era grave que fuesen idólatras, antes de que la evangelización, ahora es peorcito, porque ya conocieron la evangelización y siguen siendo idólatras, ¿no? Entonces, han renegado, ¿sí? Aparte de ser idólatras, son apóstatas ahora, ¿no? O heréticos, son horripilantes, entonces no es posible. Hay que dejarlos para muchos de ellos, sobre todo Sagún, al final de su vida. Mendieta en parte también lo señala en varios lados. Motolinia en sus últimos escritos ya no es tan idealista con el mundo indígena, ya empieza a tener dudas, dice, ay, estos canijos a lo mejor me engañaron. Pues jamás es reconocer gran inteligencia, por otro lado. ¿Sí? Pues no, ese pasado no está tan pasado, no se ha terminado de ir, es un pasado que niega a retirarse, ¿no? Entonces eso es como la visión, o sea, es una visión hacia futuro. O sea, lo que hicieron no es solamente memoria del pasado, no solamente instrumento del presente, sino también es una esperanza para ellos en el futuro, de que quienes sigan su obra posteriormente arreglen todo lo que ellos no pudieron lograr. Entonces es una obra muy interesante. Eso es así como simple conclusión para comentar, así como para cerrar. Podríamos decir que la elaboración de estas obras historiográficas del 16 que contemplan el pasado indígena fue para la orden franciscana, o por lo menos para una corriente de ellas, una necesidad de primer orden. ¿Sí? No es un accidente en sus obras, es una necesidad de primer orden. Tanto en el terreno de la construcción de su propia memoria como provincia en el Nuevo Mundo, como instrumento de una mejor evangelización y para dejar constancia tanto de constancia de cómo las virtudes podían manifestarse plenamente en los indios. Los indios podían
llegar a ser totalmente virtuosos. Tenían la capacidad, ¿sí? A diferencia de los negros y otros, ¿no? Pero esto sí. Esto los ayudaría a cumplir su misión de salvar las almas de los indios, para cumplir su razón de ser como orden, la proclamación del Evangelio, para, llegado el momento, rendir cuentas al Creador individualmente de sus acciones en la tierra, tal como lo dice Fray Bernardino de Sahagún en el Coloquio y Doctrina Cristiana, lo dice claramente. Dice, culpa muy digna de reprensión y aún de castigo sería delante de nuestro Señor Dios a los que vimos y experimentamos y palpamos con nuestras manos las grandes maravillas que nuestro Señor ha obrado en estos tiempos, si no dejásemos memoria de ellas. Yo comería pecado y comería falta. Que no dejáramos memoria de ellas por escrito de las generaciones que están por venir, para que todas ellas el Padre de las misericordias sea alabado. Entonces, Dios les va a rendir cuentas. Entonces también están cumpliendo con esa labor. O sea, ningún antropólogo piensa eso. Ahí hay una diferencia brutal. Entonces, no son equiparables, son parecidos en método, pero nada más. Así, para ellos la historia fue un instrumento para dejar memoria de ellos mismos, instrumento para la salvación de las almas de los indios y también para la salvación de sus propias almas.